Bueno, pues ahí le va. El periódico El País de España da a conocer este fin de semana que las encuestas lo confirman todo. El dominio de Morena en la Cámara de Diputados en las elecciones de junio. Como balazo ponen, la media ponderada de los principales sondeos elaborada por El País arroja 4 escenarios que garantizan al partido de López Obrador el control del legislativo, incluso sin sus aliados. Ahí le va. Y esta nota la firma Jorge Galindo y Francesco Manetto para el periódico El País. Dice: México se encamina hacia la contienda electoral más grande de su historia, en la que quedarán elegidos 20,000 cargos públicos, entre estos los gobernadores de 15 de las 32 entidades federativas y los 15 miembros de la Cámara de Diputados, 500, disculpe usted, los 500 miembros de la Cámara de Diputados. La campaña lleva semanas desarrollándose en torno a un eje polarizador central, así le pone El País, un eje polarizador central. El proyecto de Andrés Manuel López Obrador, con un partido de gobierno omnipresente y una oposición sin liderazgos y desdibujada, así lo plantean. Y ahí no se equivoca El País, ¿eh? Algunos le llaman de una forma más triste, algunos dicen que es la oposición moralmente derrotada, otros de una forma más burlona, como Gerardo Fernández Noroña, le llaman una oposición flatulenta, una oposición pedorra. Pero bueno, para El País es una oposición sin liderazgos y desdibujada así. Pues los líderes de esa oposición son el supervillano Claudio X González, Felipe Calderón, Vicente Fox, Marco Cortés, Alito Moreno, Chucho Zambrano. Esos son los líderes de esa oposición, imagínense usted. Los comicios del 6 de junio, continúa esta nota, marcan el ecuador del sexenio y la formación del presidente domina nítidamente las encuestas. Casi uno de cada dos votos irían a Morena, según la media ponderada de los principales sondeos elaborada por El País, que se ciñe, disculpe usted, a la composición de la Cámara Baja. A mucha distancia le siguen, es lo que dice El País, a mucha distancia le siguen el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, alrededor del 17% cada uno. A más distancia aún se encuentran las fuerzas más pequeñas, como por ejemplo la izquierda oficialista del Partido del Trabajo, la tradicional ahora en la oposición del Partido de la Revolución Democrática, PRD, los pivotales verdes del Partido Verde Ecologista de México, aliados de Morena en el Congreso, y Movimiento Ciudadano están entre los 2 y los 5 puntos porcentuales. Pero todos ellos lograrían representación gracias a su diferencial implantación territorial. Se refiere a los legisladores plurinominales. Los cuatro escenarios que arrojan los sondeos garantizan a Morena, que hoy tiene mayoría absoluta, el control de la Cámara con o sin el apoyo de otras formaciones. Es decir, y eso debería poner sus barbas a remojar a alguien como Mario Delgado ante tantas irregularidades. Sin el apoyo de los del Verde, Morena podría llegar a ganar las elecciones. Se empeñaron en asociarse con partidos chafísimas como el Partido Verde Ecologista y, con mucho respeto, el Partido Encuentro Solidario. Verdaderamente que no comparten ninguna de las realidades o ideologías del movimiento Regeneración Nacional. Y lo vemos, por ejemplo, con lo que le comentábamos la semana pasada en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Ese candidato del Verde Ecologista que va en coalición con Morena, que pues vamos, le promete al electorado que va a llevar a Metallica en caso de que gane las elecciones para alcalde de Reynosa. Es verdaderamente ridículo, es absolutamente preocupante que así lo planteen, pero bueno, ahí lo tiene usted. Continúa la nota, dice: la estabilidad de la carrera ha sido notablemente en los últimos meses. A mediados de 2020 hubo un punto de inflexión que marca un repunte de Morena. En efecto, al cumplirse 2 años de la victoria de López Obrador y a pesar de varias decisiones controvertidas y un cuestionado manejo de la emergencia sanitaria de la COVID-19, una amplia mayoría de los mexicanos, el 68%, seguía aprobando la gestión del presidente. El desgaste de la acción de gobierno apenas le ha pasado factura y hace 2 meses, en febrero, su aceptación se mantenía en porcentajes similares, un 65%, según estudios realizados por Simo Consulting para este periódico, para El País. En todo caso, los datos sí reflejan más insatisfacción de la ciudadanía
ante los feminicidios, en general la actitud del Ejecutivo con el movimiento feminista, la crisis de seguridad y la pandemia. Pero quitando estos temas muy importantes, ahí está la cifra. 65% acepta la gestión del presidente López Obrador. De acuerdo a una encuesta comisionada por El País, un periódico que no es muy de izquierda, que no es, que no favorece, pero para nada, López Obrador. Imagínese usted. Continúa la nota, dice, desde ese momento, a mitad del año pasado, Morena consolidó una cierta remontada que aún se mantiene, arrastrando hacia arriba a sus más cercanos aliados parlamentarios, PT y los Verdes. También el centralista MC ha construido una tendencia a la alza. Mientras tanto, el viejo oficialismo del PRI y la oposición por la derecha del PAN y por la izquierda del PRD se han mantenido en los niveles niveles estables, si acaso a la baja, en el caso de los dos primeros. Y miren, continúa esta nota. Yo la verdad es que me parece verdaderamente interesante. Lo importante creo que ya se lo hemos planteado aquí en Sin Censura. Pero quiero dejar esto muy claro. Esa es la realidad. Lo que nos están dando las cifras, lo que nos están mostrando estas cifras, es que esta campaña en la que tratan de convencer mediante las formas más burdas y horrendas a la población sobre, de alguna forma de problemáticas que tengan que ver con la cuarta transformación, en lugar de generar en los mexicanos y mexicanas una idea de insatisfacción o de cambio de ideología o de votos, si usted lo quiere ver así, considero está generando que la gente se encabrone aún más. Y no los culpo. Yo veo los spots de Alito Moreno con el PRI, escucho las declaraciones de alguien como Marco Cortés, o veo las ridículas declaraciones, escucho las ridículas declaraciones del Chucho de Jesús Zambrano, vemos estos spots de Va por México con el supervillano mexicano y multimillonario Claudio X González, vemos las intenciones en medios políticos como Latinus, o etcétera, y en lugar de generarme a mí una conciencia, decir, China, a lo mejor sí le está cagando el gobierno actual, me hacen sentir muy encabronado, me hacen sentir indignado, no con el gobierno, sino con los que emiten esos mensajes, con ese Marco Cortés, con ese Alito Moreno, con ese Claudio X González, con el Chucho de, ¿cómo se llama? Jesús Zambrano, con Loretito, con Broso. Sí, tendrán su público, una clase media alta y una clase alta, que ahí existen desde siempre, pero que son la minoría en México. La gran mayoría, esta que aparece en las encuestas del periódico El País, quiere mandarlos a la chingada. Aguántenos un ratitito, hoy le tenemos un programa de agasajo. En unos momentos más, Meme Yamel estará dando el detrás de cámaras de la mañanera. Se va a poner muy bueno. Antes de que cualquier cosa y antes de que se me acabe el aire, permítame hacerle una recomendación muy importante en estos momentos todavía de pandemia. El presidente López Obrador lo dijo hace unos momentos en la mañanera. Esperemos que no se venga una tercera ola. No hay que bajar la guardia. Hay que estar muy pendientes de lo que pueda llegar a pasar. Hay que seguirnos